Buen café, Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café, Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Pasión y el análisis llegan con Altavoz por Vital FM. Muy buenos días, martes 13 de agosto del año 2024, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial, 7:02 de la mañana. Mi nombre es Rumi Ceballos y hoy estamos, como dije, martes 13 de agosto del año 2024. Estoy con mi compañero Aarón Salomón, periodista. ¿Cómo está, compañero? Muy buen día. Muy buenos días, Rumi. Muy buenos días a todos. Estamos en efecto martes 13 de agosto y los invito, como todos los días, a visitar nuestro sitio web www.altavoz.p, donde podrán encontrar noticias, opinión y análisis. Rumi. Tenemos el día de un programa poderoso. Vamos a tener a 3 invitados de peso y es importante decir que hoy, 13 de agosto de cada año en adelante, se conmemora el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. ¿Sabes por qué? En honor a Daniel Alcides Carrión, en su fecha de nacimiento. Como sabes, Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana por su enorme contribución para hallar la cura de una de las enfermedades que más afectaba al Perú en ese tiempo, la verruga. La verruga. Así es. Se inoculó él mismo la enfermedad, ¿no? Imagínate. Para describir, para ir dando cuenta cómo eran los síntomas y así poder encontrar la cura, ¿no? Imagínate qué tal amor por los pacientes, qué tal amor por el Perú. Y él tenía 28 años de edad, jovencito. Imagínate, médico, investigador, científico, y él se inoculó justamente la enfermedad para determinar qué es lo que se debía hacer con la cura. Sí, y finalmente murió por dicho mal, ¿no? Así es. Ahora, como anécdota, cuando descubren a Vizcarra, que se vacunó con las dosis de China, con las dosis de Sinopharm que no fueron donadas, que eran de ensayo, él dijo que era un Daniel Alcides Carrión, cuando al final se había vacunado a escondidas, ¿no? Definitivamente una situación muy difícil por la cual también está siendo investigado. De acuerdo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos 5 importantes noticias con las que debes empezar el día bastante informado. Está en Altavoz y obviamente estamos comentándole el día de hoy. Empezamos con ¿cuál, Aarón? De acuerdo, hablando sobre Vizcarra, el congresista Eduard Málaga presentó una denuncia constitucional contra el vacado exmandatario y Víctor Zamora, su exministro de Salud, por la compra y uso de pruebas rápidas durante la pandemia. Esas pruebas rápidas, como recordará nuestra audiencia, arrojaban falsos negativos, lo que en simple significa que si tú estabas enfermo, la prueba te arrojaba el negativo y podías contagiar a muchas personas, o simplemente la política sanitaria en ese momento decía que si tenías una prueba negativa, no te atendían en ningún hospital o centro de salud y morías ahogado en tu casa. Así de duro. Lo que está pidiendo el parlamentario justamente es que los acusados sean inhabilitados para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años, además también un proceso penal contra ellos. Esta decisión del gobierno del expresidente Vizcarra y su ex ministro de Salud Zamora, con el aval técnico de funcionarios del Instituto Nacional de Salud, de comprar y utilizar pruebas rápidas serológicas para el diagnóstico del COVID-19, constituye, según el congresista, un atentado a la vida y la salud de millones de peruanos. Sí, bueno, durante la pandemia, a causa de la desastrosa gestión pandémica, valga la redundancia, de Martín Vizcarra, fallecieron más de 200.000 peruanos, cuando no debió ocurrir así, ¿no? Hubo diferentes problemas y el principal fue el uso fundamental como método de detección de la prueba rápida, que no te decía realmente si estabas enfermo o no. Más fácil era tener un termómetro. Si tenías fiebre, tú tenías que asumir que ya tenías coronavirus, aislarte, y si se complicaban los síntomas, los hospitales debieron atenderte. No se atendieron hospitales de campaña, en el Estadio Nacional, por ejemplo. Hubo varios errores, ¿no? Definitivamente, pero también hay que tener en cuenta que era un momento difícil, complicado, porque no se sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. No se sabía si utilizar mascarillas, no se sabía si utilizar o no utilizarlas. Es decir, estábamos en una suerte de prueba y error. Entonces, de alguna manera, esto tiene que investigarse por lo pronto. La denuncia ya está planteada en el Congreso y esto tiene que seguir su proceso. De acuerdo. Sí, el tema es que las pruebas rápidas se adquirieron se adquirieron en un acuerdo en las oficinas del Ministerio de Economía, donde estaban reunidas
María Antonieta Alba, la ex ministra de Economía, estaba reunido Martín Vizcarra con los representantes de las empresas chinas, y también Elizabeth Saavedra, que en ese momento era la ministra de Salud. Ella se negó a que se adquieran estas pruebas rápidas. Ujú. Y finalmente Vizcarra, sin tomar en cuenta la opinión de su ministra de Salud, optó por comprar dichos test. Colombia, a diferencia de nuestro país, mandó un avión a recoger pruebas moleculares a Corea del Sur. En ese momento, en efecto, era complicado conseguir los test moleculares que eran los indicados, pero sí había la forma de hacerlo, ¿no? Definitivamente, y a inicios de julio la Fiscalía de la Nación reabrió una investigación preliminar tras una solicitud de reexamen contra el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible por irregularidades en la compra de pruebas rápidas para la detección de la COVID-19. Ahora que hablamos de la pandemia, Rumi, y vamos a ponernos un poco distendidos y un poco críticos a la vez, ¿recuerdas la entrevista que tuvimos la semana pasada con Yulena Caccia, quien señaló que las familias deberían conversar, hacer sobremesa Así es. para intercambiar experiencias, para que así los jóvenes se formen en virtudes? ¿Durante la pandemia acaso ocurrió eso? Porque todos estaban en un mismo lugar, en un espacio, pero cada uno estaba metido en sus sendos aparatos tecnológicos, ¿no? Fue un momento de encuentro, pero también un momento de desencuentro, porque a veces las familias obviamente se unían en una mesa, se unían y tenían que trabajar, tenían que hacer teletrabajo, tenían que estudiar de manera remota. Fue un momento de encuentro, pero también fue un momento de desencuentro, porque allí es cuando las familias conocían de sus errores, conocían de sus fortalezas, conocían también de sus debilidades, y además ponerse de acuerdo para avanzar hacia el futuro. Y fundamentalmente el objetivo en ese momento en la pandemia era sobrevivir, porque estaba de por vida, obviamente de por medio, la vida, la salud de las personas. Y era tan grave o tan peligroso, tan terrorífico, que teníamos un monstruo invisible que estaba en la calle y tú tenías miedo de salir, teníamos que echarnos alcohol en los zapatos, hasta en un primer momento se usaba guantes, ¿no? Así es, Toda así una es. locura. Yo, por ejemplo, en mi casa jugué bingo y pasé unos momentos interesantes con mi familia. Tú, no sé qué puedes rescatar de estos momentos. Bueno, yo he trabajado en otro medio de comunicación hasta junio, haciendo presencial, teníamos un programa en streaming. Sin embargo, yo veía que la calle estaba completamente silencio, sin gente. Yo decía, ¿pero dónde está el virus? Estaba por todo lado, ¿no? Claro. ¿Y cuándo te dio a ti la enfermedad? Cuando ya tenía la segunda dosis, ya había sido vacunado y me dio obviamente, COVID-19, con unos síntomas terribles, complicados, dolor, fiebre. Sí, a mí también me dio. Las complicaciones terribles. Nunca me ¿no? había dado. Yo me perdí el matrimonio de mi hermana. Justo quise pararme, pero se me movió todo el mundo, me sentí mareado y ya era la fiebre que no bajaba ni con 2 paracetamol ni nada. Y era terrible ver las noticias porque veíamos imágenes de Ecuador, cómo estaban tratando, por ejemplo, a sus difuntos debido a COVID-19, y en otros lugares del mundo también, situaciones complicadas en Europa, en Estados Unidos, en la misma China, por ejemplo. Entonces había una situación de inseguridad, de no saber exactamente qué es lo que va a pasar con la salud, con la vida de la persona. Por lo tanto, esos momentos de encuentro eran importantes en familia, fundamentalmente para sobrevivir a esa pandemia, para vivir, para continuar con vida. Eso era importante. Sí, yo también me quedo con los graciosos memes que decían, recién hay una persona que camina por mi casa y que me dice hijo, ¿no? Una cosa así. Increíble. Bueno, vamos a continuar con las noticias. Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Segunda noticia, Consejo Nacional del Trabajo evaluará en 30 días informe sobre el sueldo mínimo. Ayer hemos tenido en el programa Eduardo Segarra, economista, ha hablado de la situación económica. Sabemos que 3% de crecimiento del país no es suficiente para solucionar los problemas de pobreza, obviamente de desempleo en el país. Él sugirió, de todos modos, ante una situación complicada en la economía, el incremento de la remuneración mínima vital. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, ha señalado justamente que en 30 días el Consejo Nacional del Trabajo evaluará ese informe para elevar la remuneración mínima vital, para ver si se incrementa o no, porque esto tiene que ser tomado en consenso en el Consejo Nacional de Trabajo, donde participan representantes del Estado, representantes de los trabajadores y representantes también de las empresas Araón. Claro, sí, tiene que ser una decisión bien tomada, bien pensada, y tomar en cuenta también la crisis económica en la que estamos atravesando, a ver si los empresarios o las empresas pueden asumir estos gastos. Espero que se dé, y si se da, reitero, espero que se dé de una manera correcta,
pensada para no promover la informalidad, ¿no? Definitivamente el sueldo mínimo en este momento se encuentra en 1.025 soles mensuales. Así es. Ayer el economista a quien entrevistamos, Eduardo Segarra, señaló que hay un retraso, es decir, ha perdido adquisitivamente una pérdida adquisitiva de 20%, es decir, ya no alcanza la remuneración para comprar lo que se tiene que comprar, porque aunque la inflación está en 2%, los precios de los alimentos continúan caros y siguen subiendo. Como el ajo, ¿no? Ya está a 40 soles, ¿no? El kilo. Ha bajado un poquito, sin embargo, obviamente se mantiene alto respecto a lo que las amas de casa esperaban en este tipo de producto. Y en suma, además, sin ajo no le puedes poner ese saborcito tan delicioso a las comidas, Aarón. Sí. A ver, vayamos con la siguiente noticia, que ayer literalmente se cayó el internet. Se rompieron el internet. Donald Trump y Elon Musk tuvieron una conversación en X, en esa red social de la cual es dueño el millonario sudafricano, y hablaron sobre diferentes temas, ¿no? Te voy contando. Por ejemplo, Elon Musk elogió a Milei por achicar diferentes ministerios, por achicar el Estado y controlar la inflación. Y también cuestionó a Kamala Harris, quien dijo que es más incompetente que Joe Biden. El tema medular fue también la inmigración ilegal. Donald Trump dijo que iba a aplicar la deportación masiva más importante de la historia de Estados Unidos. Y cuestionó en ese sentido a Harris por no resolver ese problema en su momento, cuando le encargaron la frontera, estadounidense, pero ni siquiera fue allí, según palabras de Donald Trump. Pero también dijo que Dios lo protegió y es un milagro que hoy siga con vida tras el ataque que sufrió en Pensilvania, donde le cayó una bala en la oreja. Así es, definitivamente se salvó de morir ante esa situación. Como sabemos, no se puede tolerar violencia política. ¿Tú crees, Rumi, como algunos señalan, a unos conspiranoicos, que fue algo armado? Para mí me parece muy complicado que tú pongas en riesgo tu vida y que no sé, quieras que te disparen en la oreja, ¿no? Yo creo también bastante descabellado utilizar esa situación como una suerte de estrategia política proselitista. Además, las condiciones ya han variado. Ya no es el candidato demócrata, el presidente de la República, ahora es su vicepresidenta, justamente que estabas hablando de Kamala Harris, quien está encaminándose ya en este proceso electoral en Estados Unidos, y sabemos que ella está de alguna manera como que liderando en 3 estados. Vamos a ver realmente qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Es una competencia bastante reñida, donde obviamente Donald Trump quiere nuevamente llegar al poder en su país. Sí, y lo digamos, anecdótico, lo que cabe resaltar es que en Estados Unidos no necesariamente el que tiene más votos porcentualmente es el que gana, sino el que gana en los estados claves que tiene más colegios electorales, ¿no? Además, Donald Trump ha criticado que Venezuela, y ha señalado que Venezuela estaría enviando a criminales a Estados Unidos. Señala él, Venezuela está mandando criminales a Estados Unidos. El crimen ha bajado en muchísimos países, menos en Estados Unidos. Pero cuando vemos los datos nos damos cuenta de que el crimen es por gente que ha entrado ilegalmente, que antes estaba en la cárcel en sus países y fueron liberados y están siendo enviados a Estados Unidos, según lo ha denunciado Donald Trump. Sí, muchos latinoamericanos esperaban, y es por eso que fue tan sintonizada, a su vez, también más sintonizada esta conversación, que Donald Trump se refiera a Venezuela. Muchos anhelan que Estados Unidos intervenga y expectore al dictador Nicolás Maduro, pero eso va a ser una carnicería y Estados Unidos no se va a meter en ese pleito de ninguna manera. Ni lo va a hacer Trump, ni lo va a hacer Harris, ni lo va a hacer Biden. Los venezolanos tienen que resolver desgraciadamente su propio problema, ¿no? Además están enfocados ellos en la campaña electoral presidencial, por lo tanto, tienen muchísimo más por definir. Son exactamente las 7:16 de la mañana, vamos a hacer una pausa, estamos en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM. Ya volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Síguenos en Facebook, Instagram y en todas las plataformas de las redes sociales. Es momento de probar. Búscanos un como buen café. Vital Café FM Solar de Samaniego. 91.1. Estás con Identidad TV. Es momento Cuando de se probar juntan los un mejores buen granos café. de los selectos Café valles Solar de cafetaleros del Samaniego. Perú,
se produce un Estás sabor con y aroma Identidad incomparable. TV. Café especial solar de Samaniego. Es momento de El probar proceso de un maduración buen café. tiene como resultado Café un solar café de de calidad. Samaniego. Llámanos o envíe un Estás mensaje con al Identidad TV. 943-110-937. Es Café momento de solar probar de Samaniego. un buen café. Disfrútalo Café sin solar de azúcar. Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento que subas al siguiente nivel. Es momento de probar Haz que tu un marca buen llegue café. a más Café gente. solar de Samaniego. En Vital FM te Estás ofrecemos con la mejor Identidad propuesta TV. comercial. Llámanos o envíe un mensaje momento de al probar un buen café. 934-820-032, 943-110-937 Estás con Identidad TV. y obtén los mejores beneficios Es de momento de nuestra probar plataforma un buen café. multimedia. Café solar Somos de Vital Samaniego. FM Estás con 91.1. Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Síguenos Café en Facebook, solar de Samaniego. Instagram y en todas las Estás plataformas con de las Identidad redes sociales. TV. Búscanos como Vital Es FM momento de probar un buen café. 91.1. Café solar de Samaniego. Estás con Vital FM Identidad TV. 91.1. Es momento de probar un buen café. Café solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café solar de Samaniego. Siete y 19 de la mañana estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Es importante crecer, el país necesita inversión para generar empleo, generar desarrollo, para obviamente dar mayores oportunidades a los pueblos, a las diferentes regiones del país, y obviamente la minería es uno de los sectores que impulsan inversión y generan empleo. Hoy estamos en este momento con Jorge Luis Cárdenas, él es vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Dynacor Group. Muy buenos días, señor José Luis Cárdenas. Jorge Luis Cárdenas. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación y un saludo al público que te sigue. Muchísimas gracias. En principio, queremos saber qué está pasando con la industria minera en el país. ¿Cuál es su visión general sobre el asunto minero en el país? Bueno, en principio estamos pasando por una etapa muy interesante por los precios internacionales, ¿no? Evidentemente hemos alcanzado niveles de precios máximos históricos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del precio del oro, actualmente estamos en niveles de $2.450 la onza. Hoy estamos en $2.460 la onza. Es importante entender que ese es un máximo histórico. Es el precio más alto que el oro ha podido alcanzar a lo largo de la historia. En la historia del precio del oro, por ejemplo, hemos tenido cuatro picos de máximos históricos, ¿no? En el año 1980 el precio alcanzó más o menos un nivel de $880 la onza. En el año 2011 de $1.920 la onza, alrededor de ahí. En el año 2020 alcanzamos un nivel de 2070, 2080, y hoy en el 2024 hemos roto esa barrera y tenemos unos niveles elevados de $2.450 la onza. Importantísimo, ¿no? $2.450 la onza, y eso también nos posiciona en un momento expectante al país, porque el Perú obviamente produce oro. Definitivamente. Entonces, para las empresas mineras en general, sean oro, cobre, etcétera, depende del precio internacional del metal que producen, ¿no? Entonces, estos niveles altos permiten niveles de ventas también elevados y a su vez permiten generar utilidades netas importantes, y lo que se traduce en impuestos, ¿no? Y es decir, ese beneficio a través de la cadena productiva se incrementa, ¿no? Entonces, es la importancia en estos momentos del sector minero en el Perú, por estos niveles elevados altos que deberíamos aprovechar. Y efectivamente, cuando los precios están altos, incentiva la posibilidad de mayor inversión en el sector minero, en el sector aurífero también. ¿Cómo van, digamos, el tema de inversión en el país?
Bueno, en los últimos años sabemos que la inversión minera en el país no ha sido la que hemos esperado, evidentemente, ¿no? No ha tenido el ritmo que hemos buscado. Es digamos, uno de los puntos débiles de la industria minera en el país, de poder llevar adelante los proyectos, porque proyectos hay. Proyectos en cobre, en oro existen, ¿no? El problema es poder llevarlos a cabo, poder ejecutarlos, ¿no? Entonces, esperamos que con esta nueva coyuntura de los precios internacionales que no se ha dado anteriormente, tanto para el oro y el cobre, que son los principales productos de exportación minera del país, esto pueda revertirse, pueda cambiar el beneficio del país, ¿no? Para no desaprovechar este tramo, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con los precios de los metales en adelante, ¿no? O sea, es el saber qué va a pasar con estos niveles, no lo podemos predecir, no lo podemos proyectar, así que lo que nos corresponde es tratar de aprovechar eso al máximo, ¿no? Estamos en altavoz aquí en Radio Vital 91.1 FM. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en breve con Jorge Luis Cárdenas, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de la empresa Dynacor. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. 7:25 de la mañana, estamos con Jorge Luis Cárdenas, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Dynacor Group. En principio, ¿qué significa Dynacor Group? Es un grupo canadiense, si no me equivoco, pero tiene una subsidiaria en el Perú. Cuéntanos. Ok. Primero que nada, permíteme un segundo para poder compartir con ustedes la satisfacción que tenemos como compañía, como corporación, porque de acuerdo al último reporte, el más reciente reporte del Ministerio de Minas, nuestra empresa se ha ubicado en el 8º puesto de los 10 principales productores de oro del país por tercer mes consecutivo. Ajá. Es decir, ya no solamente nos mantenemos dentro de ese ranking top 10 productores del Perú en oro desde el año 2021,
consistentemente hasta ahora, sino que en este año ya hemos llegado a ese nivel del 8º lugar. Importante. Y esto quiero resaltarlo porque es el resultado de el trabajo pues diligente, responsable, comprometido de todo el personal de la compañía, de todos nuestros trabajadores, ¿no? Y quiero entonces resaltar eso y aprovechar para saludar a todos mis compañeros de trabajo de la compañía, ¿no? Dynacor Group, una empresa canadiense, tiene una subsidiaria en el Perú. Felicitaciones por ese avance en todo caso. ¿Qué es lo que están haciendo en el Sí, país? Dynacor Group es una empresa canadiense, es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y que opera en el país desde el año 1996. Tenemos presencia en el país del año 96, tenemos 28 años de experiencia en el país y nos dedicamos a la producción de oro a través del procesamiento de minerales que adquirimos a pequeños productores mineros y mineros artesanales de todo el país, a lo que conocemos como el sector de las MAPE, minería artesanal de pequeña escala, ¿no? Estamos hablando del sector formal de la minería pequeña, Perfecto. no el informal. Perfecto, todo buen punto. Entonces, y operamos en el país a través de Minera Beta Doral, que es nuestra filial peruana, la sociedad peruana, ¿no? Ahora, el punto que has tocado es muy interesante y permíteme aprovecharlo para poder explicar algo brevemente, que es muy importante porque existe mucha confusión en los términos de minero informal y minero ilegal. Exacto. Principalmente, ¿no? Ahora, pero es una confusión no solamente por un desconocimiento. Lo más importante que quiero resaltar es que es una confusión por una desinformación que existe en el país en todo nivel, ¿no? Y esto es muy malo, porque esto no ayuda al objetivo principal, que es la formación minera. Me explico. Por ejemplo, en el Perú, desde el año 2012 existen tres definiciones para el minero. El minero formal, el minero informal o en proceso de formalización o en vías de formalización, y el minero ilegal, desde el año 2012. Entonces, el minero formal es aquel minero pues que ha obtenido sus permisos mineros de una manera regular o que ha terminado el proceso de formalización. O sea, un minero que ha terminado su proceso de formalización, entonces se convierte en minero formal. Entonces, es una categoría, el minero formal. El minero informal es aquel que está en el proceso de formalización que el Estado peruano implementó en el año 2012, un proceso que el Estado peruano ideó, planteó, promovió hasta el día de hoy. Entonces, es un minero que se encuentra, repito, que desarrolla sus labores en zonas permitidas para la minería y que actúa bajo el marco regulatorio legal del país el día de hoy. Y el minero ilegal es aquel minero que desarrolla actividades en zonas no permitidas, en zonas restringidas para la actividad minera y que no se encuentra dentro de este proceso de formalización minera. Pero aquí hay un punto muy importante. ¿Cuál es la diferencia entonces práctica entre un minero informal y un minero ilegal? Porque hasta ahí siempre hemos escuchado esas definiciones, ¿ok? Pero yo les quiero comentar lo siguiente. Hay una forma práctica y digamos muy clara para poder entender la ventaja de este proceso de formalización, y es la siguiente. Un minero informal, un minero que está en proceso de formalización, es un minero que el Estado conoce su nombre, su apellido, conoce su razón social, conoce dónde trabaja, dónde desarrolla sus actividades mineras. Es un minero que, por ejemplo, declara impuestos, es un minero que ha presentado un instrumento ambiental, es un minero que reporta su producción semestralmente al Estado. Miren lo que... Y el minero ilegal, el Estado no sabe quién es. Y además destruye, contamina. No sabe su nombre, su apellido, no sabe dónde trabaja, no sabe cuántos son, no saben quiénes son, no sabe nada absolutamente, y efectivamente desarrolla esa actividad de esa manera irresponsable. Entonces, y opera en zonas prohibidas, en zonas restringidas. Claro, en zonas restringidas, en zonas prohibidas, pero... repito, sin ningún marco legal peruano, ¿no? Pero lo importante, la importancia clave es esa, ¿no? Al minero ilegal tú no lo conoces, repito, tú no sabes quién es, no sabe quién es. Está trabajando el día de hoy. ¿Cuántos serán? ¿Dónde estarán trabajando? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? No se sabe. Al minero que está en proceso de formalización, el Estado peruano conoce todo. Inclusive, como repito, declara sus impuestos. ¿Están en Reinfo los...? Claro, entonces el proceso de formación minera peruano hoy se llama proceso integral de formación minera, que se conoce como el Reinfo por el nombre del registro. El Reinfo es un registro, ¿no?, de estos mineros que están en el proceso de formalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, los que se inscribieron en ese registro, por ejemplo, para poder inscribirte ahí, lo primero que tienes que hacer es ir a la SUNAT. Okay. Y para que te inscribas. De ese modo tú ya eres una persona identificable y tienes un RUC y tienes que declarar impuestos, por ejemplo. Es decir, ese minero salió de la informalidad tributaria, salió de la economía informal del país. Como sabemos en el Perú, la economía informal es de más o menos el 60%. Claro, sí. Ahora, ¿qué cosa es economía informal en el país? Es
es esa actividad que el Estado desconoce. Así es. Señor Jorge Luis Cárdenas, ¿cuánto están comprando ustedes anualmente a estos pequeños productores auríferos en el país? Mire, nuestra producción el año pasado, 2023, alcanzó las 130.000 onzas de oro equivalente, que nos llevó a un nivel de ventas de aproximadamente 250 millones de dólares. ¿Y cuáles son los principales mercados de esta producción aurífera? El 100% de nuestra producción la comercializamos, la exportamos a Suiza. A Suiza. Nuestro cliente es una refinería suiza. Y este es un punto también muy importante, porque tú sabes que en el mercado mundial tú tienes varios destinos para poder comercializar tu oro que exportas. Tienes Canadá, Norteamérica, por ejemplo, o tienes también la India y los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ¿no? Y tienes en Europa a Suiza. Pero como tú comprenderás, los niveles, los estándares para las exigencias, los requisitos para poder comercializar ese oro son distintos en esos países. Y Suiza es el país que tiene los más altos estándares para poder comercializar oro. ¿Qué exige Suiza? Entonces, por ejemplo, Suiza se ha enfocado en los últimos tiempos en el tema de la trazabilidad del oro, en el origen del oro que comercializa, que Suiza importa, ¿no? Entonces, es el país con esa más alta, y ese nivel de exigencia no lo tienen otros destinos. Es decir, Suiza ejemplo, quiere ¿no? saber de dónde sale el oro, en qué cantidad, quiénes lo produjeron, hasta los nombres y apellidos de quienes han producido el oro. Exactamente. Entonces, y es ahí, por ejemplo, que nosotros estratégicamente elegimos a Suiza. ¿Por qué razón? Podíamos elegir, como repito, India o los Emiratos Árabes, podíamos haber elegido, ¿no? Pero nosotros estratégicamente elegimos Suiza, ¿por qué? Porque justamente tiene altos estándares y nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, como compañía minera, aprovechar esa experiencia de 28 años en el mercado peruano de conocimiento del pequeño minero y minero artesanal para poder innovar y desarrollar un sistema de compliance potente. Lo que nos distingue como compañía nosotros de todas las otras plantas de procesamiento que hay en el país, porque hay muchas en el país, es nuestro sistema de compliance, es decir, aquel sistema que nos permite garantizar el origen del oro que nosotros producimos. Es decir, tenemos que hacer toda una serie de averiguación de nuestros proveedores mineros y tenemos para eso, repito, un sistema que consiste en 25 requisitos que nosotros comenzamos a averiguar, a revisar, a verificar, que garantizan, por ejemplo, qué cosas en el proveedor minero, ¿no? Y que le garantizan justamente a nuestro cliente que temas relacionados, por ejemplo, al aspecto societario del minero, temas relacionados, por ejemplo, a los aspectos laborales del minero, temas relacionados a los aspectos mineros, a los aspectos tributarios. Entonces hacemos una serie de averiguaciones que permiten identificar ese oro que nosotros producimos y que llega a Suiza. Entonces esa decisión estratégica de tener a Suiza como el lugar de exportación, lugar final, nos ha permitido hacer este sistema de compliance, poder tener un muy buen plan de prevención de lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo, por ejemplo, que nos distingue a nosotros como empresa. Y es ahí justamente por eso que yo resaltaba al comienzo el oro que hemos tenido, porque somos la 8ª productora de oro del país en este mercado tan, digamos, especial, particular, pero de una manera estrictamente formal. Es decir, no somos una empresa formal solamente en el papel, sino una empresa que tiene una conducta formal. Señor Jorge Luis Cárdenas, ¿cuáles son las perspectivas para los precios, para el precio del oro? Usted ha señalado que hay un récord histórico. ¿Qué se viene hacia el futuro y cuáles son las perspectivas de inversión al respecto? Perfecto, mire, el tema del precio del oro, como usted sabe, es difícil de predecir y de proyectar. Volátil, la historia obviamente. nos ha enseñado, a los analistas les ha enseñado con golpes, de que no es posible predecir y proyectar el precio del oro, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer nosotros es explicar lo que está pasando con el precio el día de hoy y podemos, sobre esa base, en base a fundamento técnico, podemos especular sobre lo que ha pasado con el precio del oro en el corto plazo. Esa pregunta es muy importante. Es un metal de refugio, además, para los inversores, ¿no? Entonces, pero es una pregunta muy importante la que tú has hecho. ¿Por qué? Porque es interesante saber, si hemos dicho que estamos con un precio del oro en un pico histórico, la pregunta que nos debe venir a nosotros y a la industria minera no es si ese precio va a subir más, ¿Se va a mantener? Si se va a mantener por lo menos, o si va a caer, ¿no? Lo cual sería negativo para la minería aurífera. Entonces, esa pregunta, si se va a mantener ese precio en ese nivel que es alto hoy en día, es la pregunta clave. Ahora, si la podemos responder, podemos especular sobre eso en el corto plazo. ¿De qué manera? Tenemos que entender que el oro, como tú lo has mencionado, es por excelencia un activo de refugio, es una inversión de refugio, es una inversión que te permite proteger el poder adquisitivo de tu dinero en momentos de incertidumbre económica, financiera, política a nivel mundial.
mundial, por ejemplo. Entonces, si queremos responder a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta tres cosas importantes el día de hoy. Si tenemos en cuenta que el oro es un activo de ese tipo, un activo de refugio, que nos permite justamente mantener el poder adquisitivo de la moneda en momentos de tensión, por ejemplo, geopolítica, la pregunta es, ¿está ese factor? Claro que sí. El factor de tensión geopolítica se mantiene, la guerra entre Ucrania y Rusia se mantiene, sí. El conflicto en el Medio Oriente se mantiene, así Israel jamás, y la posible intervención de Irán, por ejemplo. Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que van a depender de las elecciones de noviembre, presidente de Norteamérica. ¿Cómo serán esas relaciones Estados Unidos-China comerciales? Entonces, la tensión geopolítica está allí. Primer punto, que es un driver que presiona el precio hacia arriba. Perfecto. Segundo, un punto importante, que las compras que están haciendo los bancos centrales a nivel mundial. Estas compras en los dos últimos años, 21-22, han sido muy elevadas comparado a los años anteriores, que son uno de los factores que el precio se ha incrementado. Estas compras se están manteniendo por lo menos hasta los primeros meses de este año 2024, se han mantenido. Y por último, la reducción en el tipo de interés de la Reserva Federal Norteamericana, que hoy se ve que es muy probable que se lleve a cabo a partir de septiembre. Esos tres factores son drivers que presionan el precio a la alza. Muy bien, estamos con Jorge Luis Cárdenas, vamos a volver en breve momento, estamos a las 7 de la mañana con 37 minutos, volvemos en Altavoz en Radio Vital. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. 7:39 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital. El día 6 de agosto de este año, en la cuenca del río La Plata, en la región Ancash, ha ocurrido una desgracia, una emergencia ambiental. Esta emergencia ha afectado el río Tablachaca y sus efluentes en el distrito de Pampas, en la provincia de Pallasca. Ustedes que están inmersos en el ámbito minero, ¿qué es lo que ha ocurrido y de qué se trata esta emergencia ambiental? Bueno, sí, efectivamente, a través de los medios de comunicación también nos hemos enterado de esa emergencia ambiental reportada en Pallasca, Ancash, ¿no? Y efectivamente se ha debido, según la información que se conoce, parece que un colapso de una bocamina, de una mina de tungsteno. Ubicada allá, ¿no? Dicho sea de paso, quiero aprovechar la oportunidad para aclarar un punto, ¿no? En algunos medios de comunicación, en algunos comunicados públicos, se relacionó a Dinacor, a la corporación que yo represento, con esa empresa minera Tungsteno Málaga del Perú SAC. Así se llama esa empresa de tungsteno, ¿no? Y a nosotros nos sorprendió
en primera instancia haber sido relacionados, porque Dinacor no tiene ningún tipo de relación Ningún negocio con esa empresa de tungsteno llamada Tungsteno Málaga del Perú SAC, ¿no? Entonces, quien les habla, por ejemplo, yo trabajo para Dinacor desde el año 1996, y he sido gerente general de las subsidiarias de la compañía desde el año 2008 al año 2018. Luego fui vicepresidente de operaciones y puedo dar fe de que Dinacor no tiene ninguna relación con esa empresa minera, Y ¿no? en torno a la emergencia ambiental, ¿las autoridades están respondiendo? ¿Se está haciendo algo para mitigar la situación complicada en esa zona? Tengo entendido que desde el primer momento el OEFA, que es la entidad competente, técnica competente para hacer esta primera evaluación, porque lo primero que corresponde es una evaluación, tomar las muestras correspondientes y de ver cuál es el impacto, de qué estamos hablando, ¿no? Si es una bocamina, por ejemplo, de tungsteno, el tungsteno para su beneficio no utiliza pues reactivos químicos, por ejemplo, que es importante, ¿no? Entonces, si es una bocamina, no es un depósito de relaves, entonces digamos que podría yo especular un poco que el impacto habría que primero evaluar, no debería ser, y esperemos que sea así, claro, con un impacto negativo. Sin embargo, tenemos que dejar que las autoridades competentes hagan su trabajo, que es evaluar, y luego tienen que informar a la opinión pública de qué se trata específicamente ese hecho, esa emergencia ambiental. Es muy importante que sepamos nosotros qué es lo que está pasando allí, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente. 7:42 de la mañana, Aarón Salomón, tu pregunta. Sí, señor Cárdenas, hablemos sobre los proyectos entrampados. Por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, dijo: yo digo agua sí, minas sí, oro sí. Y eso cuando le consultaron sobre por qué no se ponía en marcha el proyecto Conga, qué falta para que Conga se ponga en marcha. Durante el gobierno de Ollanta Humala, el Cura Arana, Mirta Vázquez realizaron una campaña desastrosa, ¿no?, en contra de este proyecto que sería tan importante en este momento, donde usted señala que los precios del oro tienen unos valores importantes, ¿no? Históricos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Uno de los, como habíamos conversado también al inicio, el problema en el retraso de poder poner en marcha los proyectos mineros que tenemos en el país, una cartera muy importante de proyectos mineros que tenemos, pero ya hace muchos años estamos siempre repitiendo la cartera, el monto, ¿no? Y que se va incrementando con el paso del tiempo porque los proyectos no salen. Entonces, y el tema ahí es un tema sí un poco complejo, porque se refiere pues a las relaciones con con las comunidades, con los pueblos, ¿no? El tema de los conflictos sociales es lo que ha paralizado, ha retrasado el desarrollo de los proyectos mineros en el país. ¿Cómo resolver eso? Ahí la responsabilidad principal recae pues en el Ejecutivo, totalmente, ¿no? ¿no? Es el que tiene que conseguir la forma de poder destrabar esos proyectos, poder relacionarse adecuadamente con las comunidades. Es su responsabilidad, es su deber. ¿Por qué razón? Porque todo el beneficio que generan las compañías mineras pues va eso como impuestos al Estado, ¿no? Y es el Estado el que tiene que distribuir eso. Y también sabemos desde hace muchos años que la ineficiencia del Estado en la ejecución de obras, en la utilización de este dinero, no ha sido pues la más eficiente en los últimos años, y eso ha generado pues que las poblaciones no vean el beneficio rápidamente de la actividad minera. Allí hay un trabajo muy importante del Estado que tiene que corregir, incrementar su eficiencia en el gasto del dinero, ¿no? Ahora, en lo particular, por ejemplo, Dinacor efectivamente tiene un proyecto de exploración minera de oro-cobre que está ubicado en Apurímac. Es un proyecto que se llama Tumipampa, por ejemplo. Igual nosotros hemos tenido ese problema. Es un proyecto que se ha paralizado en los últimos años justamente por no llegar a acuerdos con las comunidades, porque las expectativas de la comunidad son muy elevadas, por ejemplo, y hemos tenido que paralizar, por ejemplo, ese proyecto para buscar un mejor momento de poder continuarlo, buscar, por ejemplo, un socio estratégico, hacer un joint venture, etcétera, para poder reflotarlo nuevamente, por ejemplo, ¿no? Pero entonces este tema es muy importante que has tocado, porque cuando una empresa minera ve esas dificultades, lo que va a tener que hacer es buscar dónde poder entonces crecer. En nuestro caso, por ejemplo, hablando de nuestro negocio, que es la producción de oro en este subsector de la MAPE, nosotros tenemos como plan expandir nuestras operaciones en otros países, en otras jurisdicciones. Sí, pues no, porque en simple, si acá hay trabas, van a ir a otro lado donde sea más fácil. Nosotros, por ejemplo,
ejemplo, Desarrollar proyectos, ¿no? estamos luchando hace ya unos años para poder hacer otra planta de procesamiento en el norte del país, por ejemplo, pero hay muchas trabas al respecto, por ejemplo. Entonces comenzamos a mirar otras jurisdicciones y es a raíz de eso que la compañía hace un mes me nombró como vicepresidente de desarrollo de negocios para América Latina, justamente para poder expandir nuestro negocio en otros países, tanto, por ejemplo, en el continente africano como en Sudamérica y en Centroamérica, ¿no? Y mi trabajo se está enfocando a partir ya de hace un poco de un mes en justamente buscar esos mercados fuera del Perú para poder replicar este modelo exitoso en otros países, porque en otros países es interesante, eso es muy importante. En otros países, por ejemplo, a diferencia del Perú, ven a nuestro modelo de negocio, una planta de procesamiento formal, ¿no? Como un elemento importante de ayuda para el proceso de formalización. Porque mira, como te explicaba, nuestra empresa, imagínate que hubieran más empresas de este tipo, ¿no? Y que tuvieran ese nivel de compliance, ese nivel de formalidad. El mineral que se produce ilegalmente no tendría un mercado. Claro que sí. Una planta a dónde ir. Pero si en el Perú tenemos plantas de procesamiento ilegales, entonces el productor minero ilegal va a tener una planta donde vender, donde llevar su mineral. Mientras eso sea así, entonces ese mercado no se puede poder combatir. Señor Jorge Luis Cárdenas, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Radio Vital. Sus palabras finales para despedirse de la audiencia. Bueno, quiero aprovechar nuevamente para poder dar un saludo a todos mis compañeros de trabajo de la compañía, con quienes muchos de ellos llevamos estos 28 años de trabajo. Muchos de ellos me han acompañado desde los puestos iniciales que tomé en la compañía y que el día de hoy tengo un bastante aprecio de ellos, ¿no? Y el día de hoy también, y a los que se han incorporado a lo largo de estos 28 años también, un saludo fraternal, un agradecimiento por el trabajo denodado, responsable, comprometido y diligente que siguen desarrollando en la compañía, que ha permitido a nuestra empresa estar en el lugar que se encuentra actualmente. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Déjame hacer una última pregunta. De 1 al 10, ¿cuánto usted cree que pone trabas el Estado peruano, el Perú, para llevar a cabo proyectos mineros? Yo diría que es un nivel cercano al 10. ¿Por qué razón? Porque el empresario peruano tiene la voluntad de invertir. O sea, no tiene ningún problema para poder... Primero, ha desarrollado una cartera de proyectos inmensa. Eso cuesta mucho dinero. Claro. O sea, tener una cartera ha significado una inversión fuerte en exploraciones. Y no de un año, sino de años. Entonces, ya ha habido un esfuerzo económico muy importante, ¿no? Y quiere invertir, quiere esos proyectos llevarlo a flote. Pero ¿de quién depende? Depende justamente de que el Estado pueda romper, desbloquear ese conflicto con las comunidades. Entonces el trabajo está prácticamente allí enfocado, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Jorge Luis Cárdenas, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de la empresa Dynacor Group. Gracias por estar en Altavoz en Radio Vital. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa, volvemos con ustedes, 7:49 de la mañana. Muchísimas gracias. A usted. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.
FM de tu dial 7:50 de la mañana. Estamos ya conectados con la doctora Sonia Indacochea Cáceda. Ella es secretaria de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú. Muy buenos días, doctora Indacochea. Buenos días. Muy buenos días, señor periodista, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Lo primero es que a través de la ley 30023, que fue promulgada en mayo del año 2013, se instituyó el día 13 de agosto de cada año en adelante como el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. ¿De qué estamos hablando? Mire, estamos hablando de un día muy importante porque recogemos esta idea de que el paciente es el objetivo principal por el cual nosotros estudiamos medicina, con el deseo de servirlo, de atenderlo, de curarlo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Es un día que conmemora nuestra vocación de servicio para el paciente. Y es también un día especial porque se conmemora el nacimiento de dos grandes de la medicina peruana, Hipólito Unanue y Daniel Alcides Carrión, ¿no? Definitivamente. Y quisiera decir que nosotros como médicos, durante la atención de salud, somos quizás el eslabón final de la atención, los que nos quedamos cara a cara frente al paciente después que accede a un servicio de salud. Y muchas veces se hace evidente durante este proceso las deficiencias y el colapso de nuestro sistema sanitario, que sufren los pacientes y que también sufrimos nosotros por ellos, ¿no? Efectivamente, justamente. Entonces, en este día el paciente es central y permítame decirles a los pacientes peruanos que para nosotros son muy importantes. Importantísimo porque justamente los pacientes es el meollo del trabajo de ustedes, los médicos, los profesionales de la salud, y en este Día Nacional de la Salud y el buen trato al paciente, eso se está buscando, ¿no? Difundir el trato correcto que un médico, que un profesional de la salud debe tener con su paciente. Pero ¿están dadas las condiciones adecuadas en infraestructura, en tenencia de medicamentos, por ejemplo, para un gran y obviamente un buen trato al paciente en el país? Bueno, yo creo que hacen difícil la relación con el paciente, pero nosotros tenemos que ser resilientes y adaptarnos a estas realidades que nos tocan, ¿no? Hay deficiencias en la infraestructura, no hay medicamentos para varias enfermedades importantes como VIH, cáncer, pero un problema muy agudo es la accesibilidad a los hospitales y centros de salud. Los pacientes tienen citas prolongadas, mientras tanto sus enfermedades van avanzando. Entonces, sí, las condiciones son muy difíciles y pueden en algún momento resquebrajar esta relación amical, cercana que tenemos con nuestros pacientes y nuestras familias, ¿no? Y las familias de ellos, ¿no? Permítame tocar Pero un punto. tenemos que estar ahí en el frente de batalla atendiéndolos. Importantísimo. Permítame tocar un punto porque hace poco el Ministerio de Salud ha dado un decreto supremo, el 013, que sustituye el examen nacional de medicina para ingresar al CERUNS por una evaluación justamente del Ministerio de Salud. ¿De qué estamos hablando? Queremos obviamente un buen trato al paciente, queremos médicos que atiendan de una manera adecuada a aquellas personas que ingresan al CERUNS, a este servicio importantísimo en las áreas rurales, pero se está sustituyendo este examen nacional de medicina por una evaluación que lo va a realizar el Ministerio de Salud. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión, como la del Colegio Médico, es que esa es una decisión equivocada, que se debe mantener el examen nacional de salud, porque es un estímulo para los estudiantes de medicina y para las universidades lograr cada vez más mejores calificaciones. Y esas calificaciones les servían como puntaje para el CERUN. Y nosotros, además, como población, como sociedad, conocemos qué instituciones educativas, universidades forman mejor a los médicos. Entonces, el retirar este examen
realmente es decapitar de alguna manera, digamos, la garantía de calidad que tiene o debería tener la formación médica en el país, ¿no? El Ministerio de Salud, por su parte, no es una entidad académica que tenga por función tomar exámenes. Creo que digamos, tomado funciones que no le corresponden, y es un decreto supremo que me imagino deberá corregirse en los siguientes meses, ¿no? Es evidente el rechazo de parte no solo de los médicos y las sociedades científicas, de las universidades, a través de ASPEFAN y de los propios serumistas. Doctora, buenos días. Aarón Salomón la saluda. Este decreto señala... ¿Qué tal, señor Alonso? Aarón. Este decreto señala... Aarón. Sí, este decreto señala que el proceso de evaluación para el serum estará a cargo de la Dirección General de Personal de la Salud, DIGEP, pero el decano del Colegio Médico del Perú ha dicho que esta propia institución ha reconocido no tener la competencia para ello. ¿Cómo es eso que le endilgan una tal responsabilidad sin estar capacitados o tener la tecnología, la capacidad de realizar este tipo de evaluación? Efectivamente, ellos tienen otras funciones que no son la de evaluar a estudiantes de medicina y no son una entidad académica. Son una entidad pública que tiene por otras funciones en la administración, en la gestión de la salud pública. Entonces, ese decreto debe derogarse a la brevedad, ¿no? Estamos a la espera de que se rectifiquen los caminos que están equivocados, ¿no? De acuerdo. Actualmente, ¿cómo funciona y cómo cambiaría con este decreto? Claro, actualmente los estudiantes de medicina que terminan su bachillerato y su tesis dan el examen del ENAM, y ese examen les da un puntaje de acuerdo a sus respuestas, a su nivel, para alcanzar mejores plazas en el SEDUM, ¿no? ¿Mejores plazas? ¿A qué se refiere con mejores plazas? Lo que ahora quiere hacer el Ministerio es suspender ese examen, que no tenga ninguna validez, y que ellos tomarán uno para que esos resultados les sirvan para el SERUM, ¿no? Para la elección de plazas. ¿Y por qué el Ministerio de Salud quiere monopolizar esta toma de pruebas? Eso se desconoce, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esta decisión que no tiene ni pies ni cabeza? No lo sabemos, no lo entendemos, la verdad. Racionalmente no entendemos qué es lo que está buscando el Ministerio de Salud, porque incluso está tomando funciones que no le corresponden y que las va a hacer deficientes, ¿no? Porque para eso están las universidades. Doctora Indacochea, en algún momento se ha señalado que algunas entidades, algunas universidades privadas, los alumnos de medicina no habrían dado resultados positivos al examen nacional de medicina, es decir, desaprobaron. Sin embargo, habría la intención del ministerio de que estos alumnos pasen a formar parte del SERUM, y esto de alguna manera meritocráticamente no es adecuado. No, por supuesto. No es justo, incluso, yendo al principio de justicia, que aquel que se ha esforzado durante 7 años, que digamos ha destacado y tiene buenas notas, tenga posibilidades parecidas a aquel estudiante de medicina que, digamos, haya tomado la carrera muy ligeramente, ¿no? Las notas van reflejando no solo la calidad de la universidad, que también la refleja, sino la calidad de estudiante de medicina y la calidad de médico que va a salir. Eso es lo que nos preocupa a nosotros como colegio médico, ¿no? Definitivamente. ¿Qué médicos van a salir a atender a nuestra población? Y ni siquiera vamos a saber qué examen dio, qué plaza le tocó de SERUM, en fin. Ahí ¿Por qué es importante el SERUM? Queda un enigma. ¿Por qué es importante el SERUM como paso previo para un médico que quiere pertenecer a las filas de las instituciones públicas en el ámbito de la salud?
Claro, eso es requisito para entrar a trabajar a una institución pública, a un hospital, a un centro de salud, ¿no? Pero sobre todo es un año de servicio al país, porque los serumistas llegan hasta los más últimos rincones del Perú, de la selva, de la sierra, donde no hay médicos que trabajen allí. Los médicos van a las ciudades, ¿no? Entonces el serumista tiene un rol fundamental en la salud de las zonas más alejadas. Tenemos que darle un centro, una atención, son centrales en este sistema de salud que con grandes deficiencias los serumistas están allí tratando de sobrellevar, de llevar la salud a la gente más necesitada, ¿no? Claro, y con grandes deficiencias donde se forman mejores profesionales, porque resuelven todo. Es el médico del pueblo, digamos, ¿no? Así es, sí es. Y trata todos los males. Sí, tiene que tener una formación sólida. De acuerdo. Y tiene que tener también un buen año de internado para salir con la práctica suficiente para poder aplicarla en su trabajo posterior. Doctora, en Altavoz, que en nuestro medio hemos sacado que han nombrado como viceministro de Salud a Herbert Cuba, un conocido antivacunas. Lo han puesto como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, y él en su momento dijo que las vacunas contra la hepatitis B contenían mercurio y causaban autismo. ¿Qué peligroso tiene, qué de peligroso tiene este nombramiento? Claro, bueno, no es sorprendente, porque antes de este nombramiento, que no es el más indicado, existen bajas coberturas de vacunación en el país. Por ejemplo, para la influenza, que puede ser mortal en pacientes más de 60 años, estamos en 30% a nivel nacional. O sea, es decir, estamos ya desde hace unos años con bajas coberturas de vacunación. No hay campañas. Igual para el neumococo, que también afecta a las personas mayores. Entonces, tenemos vacunas, tenemos bajas coberturas. Hace varios años no es raro que pongan a alguien que no esté interesado en subir las coberturas, ¿no? Y además O sea, no hemos reaccionado antes, sí. Cuando vemos la realidad de que aumentan las hospitalizaciones y las muertes a los adultos mayores por infecciones respiratorias. Tenemos, por lo tanto, la posibilidad de vacunarlos y empujar programas de vacunación enérgicamente, pero no lo hacemos. Entonces, es un tema que es indiferente a las personas que dirigen el Ministerio de Salud, ¿no? Claro, las vacunas, la prevención. Es una pena, ¿no? Estamos viendo la cascada, y este es un peldaño más, ¿no? Lo preocupante también es que este señor Herbert Cuba, que en su momento el ex ministro Hernán Garrioleca le dijo que lo calificó como que estaba cometiendo terrorismo informativo por sus declaraciones, este señor pretende que la Asociación Médica Peruana, de la cual era vocero o es vocero, reemplace al Colegio Médico del Perú, según denunció a su vez el ex viceministro de Salud Abel Salinas. Sí, bueno, eso es imposible, ¿no? Imposible, ¿no? O sea, son comentarios fuera de lugar. Nosotros tenemos 70.000 médicos hábiles, registrados 100.000 médicos en el Colegio Médico. Todos nos hemos identificado con el Colegio Médico desde siempre. O sea que no, digamos, esos son, creo que comentarios que no hay que darles mucha importancia. Okay. Doctora Sonia Indacochea, el Colegio Médico del Perú ha interpuesto una demanda de acción popular contra esa ilegal norma que dispone concurso del MINSA para el SERUMS. Este decreto supremo 013 del MINSA justamente deja de lado el examen nacional de medicina, como usted lo ha señalado, y por el contrario está creando una nueva evaluación a través del Ministerio de Salud, y no se sabe realmente si va a ser competente, si realmente va a ser legal. Obviamente es cuestionado por diversos sectores.
porque se están socavando estándares de calidad de los profesionales de la salud. Esto ya lo han señalado diversas autoridades. ¿Cómo va este proceso de acción popular, esta demanda que ha presentado el Colegio Médico del Perú? Bueno, lo hemos presentado la semana pasada, ¿no? Y eso toma su tiempo. Eso nos explicó el área legal, ¿no? Entonces hay que esperar un poco para saber los resultados o cómo va, pero creo que significa que habrá justicia, digamos, confiamos en eso en los próximos meses, ¿no? Ya que no hemos sido escuchados, ni tampoco han sido escuchados PEFAN, ni las diversas instituciones que han cuestionado esta decisión de quitar el ENAM, ¿no? Y ustedes han Entonces, acudido... eso es un procedimiento que demora, pero que hay que seguirlo y que hay que estar atentos, que seguramente el Colegio Médico irá informando, ¿no?, cómo van los avances. Ustedes han acudido para reunirse con el ministro de Salud y en todo caso con las autoridades para explicarles, oiga señores, esto no es competente, esto no es adecuado, no es transparente, no genera meritocracia. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué buscan detrás de esta norma, este decreto supremo 013, que busca de alguna manera, digámoslo coloquialmente, puentearse al examen nacional de medicina para crear una evaluación bastante cuestionada a través del Ministerio de Salud? Sí, el señor decano, nuestro señor decano ha tenido todas estas, digamos, actividades, inclusive públicas, entrevistas, declaraciones públicas, comunicados, cartas a la Presidenta de la República, en fin. Ha habido muchas acciones por parte del Colegio Médico, ¿no? Pero no ha habido ninguna respuesta efectiva, ¿no? 8:07 de la mañana. Por eso hemos tenido que llegar al tema legal, ¿no? Para que se corrija esta decisión. Doctora Indacochea, vamos a hacer un pequeño corte, por favor, manténgase en la línea. 8:07 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Ya volvemos. Okay. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. 1. Estamos de vuelta en Altavoz por Radio Vital y estamos en línea con la doctora Indacochea del Colegio Médico del Perú. Doctora, ¿usted cómo evalúa la gestión del ministro de Salud, César Vázquez?
Bueno, creo que hay grandes deficiencias evidentes en el sistema de salud que no solo no ha mejorado, sino se ha deteriorado, ¿no? Y un problema fundamental es el acceso a la atención médica, que cada vez está más difícil. Hay listas de espera en los hospitales, las emergencias están colapsadas. Y otro problema es el acceso a los medicamentos. Eso sí es importante. Esas son las dos cosas que me parecen que deben ser corregidas y que no están siendo corregidas. ¿Y por qué no es medicamentos, doctora? El MINSA no los compra. ¿Cuál es el motivo? Porque no hay escasez mundial el ni nada. CENARES, Claro. el Centro Nacional para la compra de estos recursos, no los compró oportunamente. Y lo que hizo es decirles, cuando ya empezaron a faltar los medicamentos, decirles a los gobiernos regionales, entonces cómprenlo ustedes. Pero todos son procesos muy largos, licitaciones complejas, internacionales. Entonces, el tema de medicamentos es un tema muy sensible, ¿no? Que necesita hacerse de manera oportuna, ¿no? Ahora estamos con problemas, con deficiencias de medicamentos del VIH, han querido cambiar el esquema, etcétera. Entonces, me parece que esos dos focos del acceso a la atención de salud y el acceso a los medicamentos son los más álgidos de nuestro sistema de salud. Sobre medicamentos, no veo mayores cambios. Se ha generado un negocio pérfido, ¿no? Porque una vez que los pacientes no encuentran medicinas en los hospitales, en los centros de salud, casualmente al frente, al costado, hay un laboratorio, una farmacia que sí los tiene, ¿no? Uh-huh. Sí, es eso, pero también es que faltan medicamentos para enfermedades complejas, ¿no? Como cáncer, VIH. Importante. Que significa muerte, ¿no? Que significa que, claro, si no tomas te mueres. No lo puede pagar, ¿no? Claro, y si no lo tomas te mueres. Son costosos. Entonces, ese es el problema, ¿no? ¿Debería seguir en el cargo o no el ministro? Menciona de comprar en la farmacia de la esquina es gasto de bolsillo de la gente. Uh-huh. Claro. No, está mal, pero en todo caso no va a atentar contra su vida. Sí, no, el segundo caso son los medicamentos para cáncer, para VIH y para patología compleja, que no van a poder comprarlos. De acuerdo. ¿Cree que debe continuar en el cargo o no, César Vázquez? Bueno, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que tiene que rectificar sus caminos tomados. De acuerdo. O sea, digamos, no se trata de ir contra las personas, sino de que las personas rectifiquen lo que han hecho mal, ¿no? Doctora Indacochea, además... Y si eso es posible, sería genial. Y además, algo importante, porque en un proceso, en un momento cuando se requieren de medicinas, ¿cómo se puede permitir además que muchas medicinas por millones de soles Perú esté perdiendo porque ya han vencido y no se han utilizado de manera adecuada? Lo hemos visto, por ejemplo, en el hospital, en varios hospitales del país, medicamentos vencidos que no han llegado a los lugares donde se requieren. Entonces, esto evidencia una mala acción, digamos, un mal trabajo por parte de las autoridades del ministerio. Y además aparatos tirados, ¿no? Aparatos que no se usan. Así ¿no? es. Que se usaron en la pandemia. Y malogrados. Es una pena que en un país pobre ocurran estas cosas, ¿no? Que se venzan medicamentos que han podido salvar vidas, insumos costosos que no se usen. Es una pena. Eso habla de, no sé si ineficiencia, pero sobre todo indiferencia. Es decir, no sabemos dónde estamos y cómo sufre la gente alrededor del sistema de salud. O sea, si valoráramos el sufrimiento de las personas por acceder a una atención, por recibir un medicamento, por realizarse un examen, no ocurrirían estas cosas. Entonces yo le sumo a la ineficiencia una indiferencia, ¿no? Se requiere no solo un trabajo ético, se requiere ser eficiente, se requiere ser eficaz, se requiere hacer un trabajo de calidad, y eso no estamos viendo lamentablemente en el Ministerio de Salud con nuestras autoridades. En ese sentido, doctora Indacochea, ¿cuál sería su recomendación
principal para cambiar esta situación en el país? Yo creo que escuchen, ¿no? El Colegio Médico les ha hablado de 1000 formas, estamos en varios comités, estamos en el Consejo Nacional de Salud, el decano está siempre presto al diálogo, y veo que también por parte de otras instituciones igual. Si escucharan y, digamos, en conjunto pudiera verse la realidad de salud del país y tomar acciones, digamos, más orientadas hacia los pacientes y a transformar la salud de la gente, sería la situación diferente, ¿no? La impresión que da es que no escuchan, ¿no? Muy bien. Entonces ese es el problema fundamental para mí. Bien, muchísimas gracias, doctora Sonia Indacochea, por estar en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Sus palabras finales para despedirse de la audiencia, justamente en este día, del Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. Con esto nos vamos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y solo decirles a los pacientes que estamos con ellos, con todas las deficiencias del sistema, estamos con ellos. Seguiremos atendiéndolos y nos gustaría siempre dar lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, esperamos que las cosas mejoren y ellos tengan acceso a la atención de salud, medicamentos y una atención cálida, de calidad y por personas idóneas. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Sonia Indacochea Cáceda, secretaria de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú. 8:17 de la mañana, volvemos en breves instantes. Muchas gracias, doctora. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. 8:19, estamos en Radio Vital, en Altavoz, y vamos con la siguiente noticia, Rumi. A ver, la ex primera dama Fabiola Yáñez ha denunciado que Alberto Fernández la obligó a interrumpir su embarazo cuando iniciaron su relación. Esto ocurrió en el 2026, y no decimos la palabra correspondiente porque las redes sociales nos pueden vetar y hay que cuidarnos de eso.
Él me decía, hay que resolverlo, tenés que y ustedes saben que sigue, y la situación está complicada, ¿no? El presidente Alberto Fernández cada vez está peor, su situación está peor, y en este momento él se encuentra enclaustrado en su casa de Puerto Madero, en Argentina. Definitivamente, y de acuerdo a las informaciones en Argentina, como el diario Nación, por ejemplo, se espera que la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, dé mayores detalles sobre este terrible episodio, ¿no? Esta terrible denuncia del que podrían existir, obviamente, registros médicos que respalden esta imputación. Además, se ha señalado incluso que puede haber existido otra situación similar ya durante los años en los que Fernández era jefe de Estado. Claro, el tema es que le obligó a someterse a tal procedimiento, y es por eso que la terrible situación, fue descrita por Yáñez como violencia reproductiva. Definitivamente, esta es una situación bastante complicada en Argentina, está generando bastante debate, bastante comentarios, discrepancias obviamente, por lo tanto estamos siguiendo atentos a esta situación que ocurre en Argentina. Tenemos otra noticia también, Aarón. Sí, para seguir las 5 noticias del día, precisamente lo que comentábamos un poco ayer, pero vamos un poco más en extenso. Las próximas elecciones van a tener casi 60 candidatos presidenciales. Como tú señalas, y ya se me quedó como dogma, ¿cómo será la cartilla, no? Kilométrico, imagínate una cartilla con 60. Sin embargo, sabemos que en el camino pueden haber alianzas, obviamente van a haber reconfiguraciones políticas para presentar unas planchas posiblemente unitarias, con objetivos comunes. Obviamente la intención es tratar de revertir la situación económica en el país, buscar obviamente objetivos claros hacia el futuro. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con estas reconfiguraciones políticas en el corto y mediano plazo. Claro, por ejemplo, en el 2021 hubo 18 candidatos presidenciales. La pregunta es, ¿cuántos habrá en el 2026? Sí, definitivamente. Las próximas elecciones entonces podrían llegar a tener 58 candidatos presidenciales, igual número de listas, aunque ya son 60 de todos modos los candidatos presidenciales, y como se dice, de locos, ¿no? Estas próximas elecciones generales podrían tener casi 60 candidatos presidenciales. Eso se daría si postulan todos los partidos ya inscritos y todos los que están en este proceso de hacerlo. Sí. A ver, en específico, al momento, hay 35 agrupaciones ya inscritas en el registro de organizaciones políticas del JNE, pero a su vez hay 24 en proceso de inscripción. De estas 24, 23 ya presentaron sus padrones, que vencía como fecha máxima el 12 de julio, y haciendo estas sumas, al momento podríamos tener 58 candidatos presidenciales, 58 egos que esperamos, como bien señala Rumi, que dejen atrás sus intereses personales y que antepongan los intereses del país, ¿no? Y es que no puede ser que el Estado pueda ser tomado como un botín. Buscan llegar, digamos, a diputados y a senadores esta vez, incluso a la presidenta, con la finalidad de llenarse los bolsillos. Y la gente, la ciudadanía, está cansada de políticos que llegan justamente a ser altas autoridades con la finalidad de beneficiar su entorno y no hacer absolutamente nada. Por eso estamos viendo estos índices de desaprobación, tanto del Congreso como en el Ejecutivo. Sí, y es por eso que hemos visto recientemente, que es una raya más al tigre, el caso de la congresista María Agüero, quien ha sido denunciada de robarle el 10% de su sueldo a sus trabajadores, ¿no? Definitivamente una situación complicada, debe estar bastante muy bien investigado en el Congreso, aunque ella ha señalado que eso no ha ocurrido, que ella no ha recibido absolutamente nada. Sin embargo, una colaboradora de su entorno ha señalado lo contrario. En efecto. Estamos en línea, Rumi, con el ex congresista César Combina para hablar precisamente sobre este tema y otros apartados en el ámbito político. César, buenos días, gracias por la entrevista. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca de la denuncia en contra de María Agüero, acerca de que le robaba el 10% del sueldo a sus trabajadores? Bueno, para mí María Agüero es una delincuente, y hay que decirlo con todas sus letras, porque en la información que presenta el periodismo nacional confirma una forma sistemática de apropiación del sueldo de sus trabajadores. Aquí no se puede entrar a medias tintas como su vocero Flavio Cruz, diciendo que estos eran aportes del partido, se ingresó el dinero a cuentas privadas,
no se formalizó los aportes nunca ante la OMPE ni ante la Oficialía Mayor, que es el proceso correcto para desarrollar un recorte directo a través de planillas para aporte partidario, y creo que las pruebas están realmente contundentes, y si este Congreso tuviera los pantalones necesarios, la señora ya estaría en un proceso de desaforación. Claro, y tú hablas de los pantalones necesarios porque hemos visto casos anteriores donde en la Comisión de Ética se blindan entre ellos, ¿no? Deleznable, totalmente. Lamentablemente tenemos en este momento, y da mucha vergüenza decirlo, tenemos al 10% del Congreso, a 13 congresistas acusados de mochasueldo, y cada uno no ha venido con una acusación de carácter individual o una acusación sin pruebas. Al contrario, es creo que la primera vez en la historia peruana donde tenemos casos documentados, donde tenemos WhatsApp, donde tenemos llamadas, donde tenemos audios, y donde la Fiscalía ya debería haber avanzado un proceso amplio de investigación, porque si bien los señores son aforados para un proceso judicial, el aforo parlamentario, el fuero parlamentario no tiene que ver con crímenes comunes, y la apropiación del sueldo de un trabajador, que podría resultar algo así como una extorsión, es un delito común, entonces no tiene ningún tipo de protección vinculada a la Constitución. Es una vergüenza que el 10% del Parlamento sea acusado de mochasueldo, y realmente la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Fiscalía están ahí trabajando en una pared de blindaje que también es vergonzosa. Buenos días, señor César Combina, le saluda Rumi Ceballos. Precisamente este tema debe pasar por ética, pero hemos visto ya casos donde han pasado por agua caliente. ¿Qué hacer para que Otorongo no coma Otorongo, como ocurre siempre? Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto. Realmente para este tema nosotros tenemos que deslindar dos tipos de procesos: el proceso penal y el proceso ético. Creo que la Comisión de Ética, a nivel de lo que es la ética parlamentaria, ha demostrado ser un gran fracaso. Otorongo no come Otorongo, el blindaje y la negociación es el pan de cada día, e incluso los que más o menos estamos metidos en el ámbito parlamentario hemos llegado a escuchar que muchos de los nuevos fichajes y cambios de bancada se deben a la situación de quién tiene más votos para protegerme, es decir, una desgracia total. La Comisión de Ética debe ser 100% reformada y replanteada. Desde mi punto de vista, los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria deben ser parlamentarios y no actuales parlamentarios, porque claramente no se puede ser juez y parte a la vez. Por otro lado está el tema penal, y en el tema penal, cuando en el 2020 eliminamos la inmunidad parlamentaria, quedó clarísimo que la única inmunidad o apoyo constitucional que tendrían los congresistas sería frente a sus votaciones, frente a sus opiniones y frente a sus proyectos de ley. Es decir, un congresista no puede ser apresado por su opinión o por dar una votación de una u otra forma, pero ya no existe la protección para delitos comunes. Y gracias a esta reforma es que, por ejemplo, Freddy Díaz ha sido puesto en prisión, ha sido desaforado rápidamente por el caso de violación. Sin embargo, para el caso de extorsión, para el caso de corrupción y para el caso de cobro de cupos, como es este caso tan evidente de los 13 mochasueldos, parece que la Fiscalía, parece que el Poder Judicial y obviamente el Congreso de la República están actuando de una forma lenta y calculadora, algo que no debería ocurrir. La ley debe ser igual para todos. De acuerdo. Vayamos a otro tema. Eduard Málaga ha presentado una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Víctor Zamora por la compra y el uso de las pruebas rápidas durante la pandemia como principal método de detección de COVID-19. Málaga le imputa los delitos les imputa delitos de homicidio, falsedad de lógica y genérica. La acusación indica que el uso de pruebas rápidas fue un atentado contra la vida y salud de millones de peruanos. Recordemos que durante la pandemia, en la gestión de Vizcarra, murieron más de 200.000 peruanos, ¿no? Así es. El caso de la pandemia en el Perú es uno de los casos más críticos en el mundo. Es decir, fue donde más tasa de mortalidad tuvimos por el mal manejo político. Y creo que el congresista Málaga hace muy bien en comenzar a buscar la responsabilidad política de quienes toman decisiones públicas. Vemos, por ejemplo, que el ex ministro de Salud,
responsable de esta situación de la compra de las pruebas rápidas y de implementación de un esquema de pandemia terrible, que ha terminado enseñando en una universidad políticas de salud, cuando el señor debería ya hace rato estar fuera de la academia, hace rato debería estar sancionado para poder contratar con el Estado, para poder siquiera seguir en su profesión, porque es el responsable de una gran cantidad de fallecidos y un pésimo manejo del dinero en la pandemia y de la organización pública en la pandemia. El caso de Martín Vizcarra responde exactamente a lo mismo. Martín Vizcarra, como cabeza del Estado, tomó decisiones, entre ellas, desde mi punto de vista, el confinamiento, que llevó a muchas personas a morir solas, que llevó a muchas personas a no nutrirse, a no comer, a no trabajar. Sin embargo, la denuncia constitucional vinculada específicamente a las pruebas rápidas que está haciendo Eduardo Málaga me parece que es prudente, que es necesaria y que es justa para para todas las víctimas que en un momento confiaron en las compras que había hecho el gobierno de Vizcarra, que se hacían su prueba rápida y tuvieron falsos positivos o falsos negativos, porque claramente sabemos de que esas pruebas no llegaron a ningún resultado real y engañaron y promovieron el contagio masivo entre familias y trabajadores del sector salud, que ya sabemos en lo que terminó, ¿no? Señor Combina, de otro lado es importante saberlo, lo hemos informado también aquí en el programa, para las próximas elecciones tendríamos aproximadamente a 60 candidatos presidenciales debido a igual número de agrupaciones políticas que se han registrado para participar. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Esta situación es una locura, es algo impensable. La cédula electoral se va a transformar en una sábana electoral. Y esto, hay que decirlo con todas sus letras, nace por una reforma irresponsable que se implementó en el gobierno de Martín Vizcarra, una reforma en donde el fracasado politólogo Fernando Tuesta tuvo una responsabilidad muy importante y ahora y que además que fue apoyada por la caviarada, y ahora nadie se hace responsable de esa aparatosa reforma que va a llevar a la mayor fragmentación en la historia del Perú a nivel político. Entonces, 60 partidos que se han inscrito con menos firmas que las que se pedía para la inscripción de un movimiento regional, que no tienen ninguna representatividad real en la población, que no tienen comités, que no tienen líderes, y que además no van a tener candidatos, porque la ley viene amarrada con unos plazos muy, muy rígidos, y la verdad es que es una bomba de tiempo. El 2026 puede ser aún peor el resultado de lo que tuvimos en 2021, porque básicamente se va a lanzar cualquier persona y con la cantidad de miles de candidatos que vamos a tener especialmente al Congreso, no sabemos exactamente qué va a salir. Las primarias eran una opción, las primarias abiertas eran una opción que se ha desechado ya hace unos meses. Hay que ver ahora quizás la posibilidad de promover alianzas, pero nuevamente también yo soy muy crítico de la salida, porque digo, ¿alianzas de qué? Si los partidos políticos son 60 y cuando uno analiza las encuestas, ningún partido llega a más del 10%. Eso quiere decir que los partidos en este momento no representan a nadie. Es probable que lo que vamos a tener en 2026 sea una gran purga electoral y ojalá que se pongan mayores filtros para acceder a un cargo público, mayores filtros para ser un partido político y mayores filtros para participar en política. Yo siempre lo digo, zapatero a su zapato. La gente piensa que meterse a política es como un hobby. No, cuando uno se mete en política está trabajando el arte de hacer política pública, el arte de trabajar por lo público. Y tus decisiones cuando llegas a ser autoridad impactan, y para eso hay que prepararse. Ojalá que la ley se ponga más rígida, que haya mejores filtros y que nosotros como ciudadanos tampoco votemos por cualquier persona, que nuestro voto vale mucho. ¿A quién favorece la atomización del voto? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Tú quién crees? Porque la izquierda no tiene, por ejemplo, en Todos Humala no tiene reparos en hacer alianzas con Verónica Mendoza, con Roberto Sánchez, por ejemplo. Ya lo están haciendo, ¿no? Y desde mi punto de vista, la fragmentación beneficia totalmente a la izquierda y es parte de un plan bien estructurado para poder desintegrar la posibilidad de posiciones fuertes desde el centro hacia la derecha
y más bien atomizar, como siempre lo han hecho, las izquierdas, postularse con 4.000 colores diferentes, hablar mal de ellos en primera vuelta y luego en el Congreso y en la segunda vuelta actuar como un puño unitario. Ya lo han hecho antes, lo van a volver a hacer y es un gran peligro porque los caviares, los progresistas, los socialistas, por ahí también los de izquierda democrática, si se puede llamar, el día de hoy ya están viendo con edulcorante, ya están viendo con ojos dulces a Antauro Humala. Es decir, no les da reparo ni siquiera en decir que en segunda vuelta votarían o que se sumarían desde el Congreso a trabajar por un proyecto de izquierda radical, totalitario y liderado además por un criminal. Entonces, esta situación obviamente obedece a un plan y claro, la izquierda se va a ver muy beneficiada a nivel de su representación parlamentaria al menos. Doctor César Combina, usted ha pertenecido al Partido Popular Cristiano, ha formado parte también de Fuerza Popular, ha estado usted en Alianza para el Progreso y en este momento, ¿en qué agrupación política está? Y si esto se puede configurar como una suerte de transfugismo, ¿qué opinión tiene usted? Actualmente nosotros estamos en Avanza País, y digo nosotros porque nosotros como Movimiento Cambio Ciudadano fuimos afectados por la dictadura electoral de Salas Arenas. No se dejó inscribir nuestro partido y obviamente el objetivo era que 30.000 afiliados de nuestro movimiento no participaran de los procesos electorales del 2026. Nosotros hemos hecho un acuerdo político con Avanza País, nos hemos sumado, vamos a participar en las elecciones municipales y regionales en equipo. Nosotros además como Cambio Ciudadano somos una agrupación o un equipo con identidad abiertamente de derecha, no lo vamos a negar, creo que es necesario tener una verdadera derecha en el Perú, que tanta falta nos hace. Sin embargo, el tema del cambio que muchos peruanos pueden haber tenido, o la visión de cambiar en su votación o en su afiliación de un partido a otro, no obedece a la propia necesidad de cambio de los ciudadanos, obedece a que los partidos políticos traicionan sus propios ideales. El PPC, por ejemplo, perdió el rumbo a partir del 2010, se caviarizó y luego obviamente con esa posición tibia murió. Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, que se propusieron en segunda vuelta electoral ser esta contención democrática frente a Perú Libre, han terminado gobernando juntos y hasta gobernando con Dina Boluarte, y esto mismo ha pasado con varios partidos. Yo creo que la población no es el problema, yo creo que los que tenemos ideología no somos el problema son los partidos que creen que pueden hacer lo que quieran porque tienen un candidato presidencial, que pueden decir que hoy día son de derecha, mañana son de centro, pasado pactan con la izquierda, y ese tipo de posiciones no me parece correctas. ¿Cree usted que los partidos sí tomen una posición y no traicionen a sus electores? Porque los que vimos a Keiko Fujimori, los que vimos a César Acuña en segunda vuelta decir que iban a hacer la contención, el muro de contención contra el comunismo, también los hemos visto sentados con Pedro Castillo, también los hemos visto coordinando con Vladimir Cerrón, y ahora, por ejemplo, que el señor Cerrón está prófugo de la justicia, siguen coordinando tras bambalinas y siguen gobernando el Congreso y parte del gobierno. Ese tipo de cosas es la que hace que los ciudadanos se alejen de los partidos y cambien. No hay en este momento en el Perú ni un solo peruano que pueda decir que ha votado desde los 18 años por el mismo partido, ni siquiera los hermanos de un partido tan disciplinado como el Partido Aprista Peruano. ¿Cree usted que este cogobierno le está haciendo daño al país, toda vez que el Congreso obviamente no se afiata en todo caso al sentimiento popular, al sentimiento de la población? Por eso es que está tan desprestigiado, obviamente con un gobierno inoperante, con lamentables cifras en situaciones de pobreza, por ejemplo, con estimados bajos en cuanto a crecimiento económico. Pero ¿qué opinión tiene usted respecto a esto que usted ha señalado, justamente el combinar esfuerzos para trabajar de la mano prácticamente entre el Ejecutivo y el Congreso? El cogobierno actual no es positivo, porque muchas veces el miedo de los presidentes ha sido no tener mayoría parlamentaria, y esto obviamente ha generado crisis, ha generado enfrentamientos ejecutivo y legislativo. Lo que tenemos ahora es un gobierno inoperante porque siente que domina el poder legislativo. Entonces, como la mayoría parlamentaria es tan beneficiosa, tan
poco exigente frente al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se duerme en sus laureles. Y lo peor es que han utilizado el propio Poder Ejecutivo como si fuera una chacra, donde contratan a quien sea, donde ponen a ministros que nadie los conoce, peor aún, que no conocen ni sus carteras, el ministro de Agricultura hablando de que no hay hambre en el Perú, mientras que el ministro de Martini se hunde en la gestión con mayor anemia en los últimos 20 años. Entonces, esta situación de un gobierno inoperante e incapaz frente a un Congreso que está que no quiere hacer nada frente al Ejecutivo para no generar una crisis política, hace que estemos en un piloto automático que para mí es de terror. Yo preferiría un gobierno que tenga ideas claras y que se enfrente a un Congreso que es claramente de una mayoría que no fue elegida con Perú Libre, a que lo que tenemos el día de hoy, que es que todos, desde Perú Libre hasta Fuerza Popular, le dicen sí señora Dina Boluarte, y Dina Boluarte no sabe ni siquiera el discurso que está leyendo, no sabe ni siquiera las obras que quiere hacer, no sabe ni siquiera qué cosas se sentaba como presidenta. Entonces, creo que ahí sí el pecado es de ambos. El Congreso y el Poder Ejecutivo son responsables de lo que se está viviendo el día de hoy en el país. Y el matrimonio que tú señalas queda evidenciado en que nadie de derecha, de estas bancadas llamadas democráticas que van del centro, la derecha, presuntamente, no impulsan una moción de interpelación contra este ministro de Desarrollo Agrario y Riego, como tú señalas, quien dijo que en el Perú todos comen. Además dijo que él, por cenar, puede ser calificado por la FAO como dentro del grupo de inseguridad alimentaria. Estas declaraciones merecen que dé explicaciones a la ciudadanía a través de la representación nacional, pero vemos que la izquierda, al contrario, es quien promueve una interpelación y no la derecha, que les correspondería, ¿no? Porque este gobierno es la continuación de Pedro Castillo. Esa es vivimos, como tú has señalado, vivimos en una situación como en una realidad paralela, ¿no? Los que enfrentamos a Perú Libre y los que veíamos con mucha preocupación que Dina Boluarte se sentara en el Ministerio de Inclusión Social porque ella no estaba capacitada, porque era una comunista, porque era una persona que su primera declaración fue, acuérdense, su primera declaración pasando segunda vuelta fue: vamos a destruir a la clase media. Esa persona que tanto nos generaba problemas, ahora es la niña de los ojos lindos para parte del centro derecha peruano. Y eso es para mí una grandísima preocupación. ¿Por qué? Porque ahora la idolatran muchos que antes la aborrecían. Y no ha cambiado Dina Boluarte. Quienes han cambiado han sido ellos. Quienes han cambiado la forma de verla, de interpretarla, de entenderla, ha sido Keiko Fujimori, ha sido César Acuña, ha sido alguno que otro congresista que antes la veía con preocupación y ahora la ven con amor y con ternura. Uh-huh. Para mí, Dina Boluarte, y para todos los peruanos, Dina Boluarte sigue siendo la misma. Sigue siendo una persona que no está capacitada para el cargo, sigue siendo una persona que cometió delitos previamente a ser elegida vicepresidenta, sigue siendo una persona que no está haciendo nada en el cargo, y es lo mismo que está transmitiendo en su gobierno. No le quieren tocar a los ministros. La señora ministra de Cultura no es querida por nadie, no tiene una línea para su política pública. La critican la izquierda, la derecha, lo critican todos los peruanos, y mientras tanto sigue en el cargo. El ministro de Agricultura, estamos en una gravísima crisis agraria, pero además una gravísima crisis alimentaria declarada por la ONU, y se le ocurre decir una pachotada de esta situación. Hablamos de que la anemia por primera vez en 20 años no se ha reducido, sino que ha crecido, y el señor de Martínez sigue ahí. Hablamos que la inseguridad ciudadana nos destroza todos los días, pero tenemos a un ministro que le pasa la voz a Vladimir Cerrón para que cambie de ubicación. Entonces, al final, el gobierno es el gobierno de Perú Libre, con la candidata de Perú Libre, cogobernando con los que perdieron. Y eso, lamentablemente, para muchos peruanos es como en mi caso, ¿no? Es una pesadilla, porque al final los que votamos por una opción anticomunista tenemos que comernos un gobierno comunista, un gobierno incapaz y un gobierno apoyado por quienes supuestamente son de derecha. Bien, 8:44 de la mañana, por favor le pedimos a usted, señor César Combina, mantenerse en línea. Vamos a volver en breve, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM, ya volvemos.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. 8:47, estamos de vuelta en Altavoz por Radio Vital. Estamos en línea con el ex congresista César Combina. César, hablaste sobre el prófugo Cerrón. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, dijo que tenían ubicado y que próximamente iban a detener a Cerrón, pero si lo tienen ubicado es que en ese momento, en ese mismo instante lo detengan. Lo demás son puros fuegos artificiales, ¿no? Lamentablemente el ministro del Interior sigue aplicando el mismo, y si uno analiza la prensa, el mismo modus operandi que los ministros del Interior anteriores, que advierte por la prensa a tempranas horas de la mañana, a través de una declaración en radio, a través de un pronunciamiento en redes o a través de algún mensaje a la prensa, que Cerrón ya va a ser capturado. Y lo hemos escuchado en los últimos 3 ministros del Interior, y nunca ha sido capturado Vladimir Cerrón. Ni siquiera han hecho un allanamiento que uno le permitiera tener la tranquilidad de que algo se está haciendo. La realidad es que este gobierno está blindando a Vladimir Cerrón y que el señor Santibáñez, que puede ser o no una buena o mala persona, eso es lo de menos, está recibiendo órdenes de alguien superior para protegerlo. No creo que el señor Santibáñez, que ha sido alguien vinculado a la familia policial desde hace muchos años, esté defendiendo a un prófugo de la justicia porque tenga algún vínculo con él. Creo que el gobierno, a nivel de Dina Boluarte, depende de la no captura de Vladimir Cerrón para seguir sin ninguna crisis política grave. Entonces, en esta situación, el blindaje es constante, el modus operandi es el mismo, y el propio gobierno boicotea la labor de inteligencia de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que se están esforzando por encontrar a alguien que el propio gobierno no quiere que encuentren. ¿Y lo dices porque son coimputados en el caso de los dinámicos del centro? Sí, en el caso de Dina Boluarte, ella tiene 2 procesos vinculados directamente a Vladimir Cerrón. El primero es el caso de los dinámicos del centro, en donde hay una recepción por parte de Dina Boluarte, de Guido Bellido, de Valdemar Cerrón, del propio Pinturita, de Richard Rojas y de Pedro Castillo, de un esquema de corrupción que nace de la coima en Junín, en la Dirección Regional de Transporte, y se inyecta a las campañas de Perú Libre, a las campañas del 2026. Claramente, si Dina Boluarte era
candidata al Congreso en un momento y candidata a vicepresidenta, y tenía un comando de campaña y coordinaba con Pinturita y coordinaba con Cerrón, al menos tendría que dar la cara a la justicia para demostrar que ella no sabía del origen ilícito de esta cantidad millonaria de dinero que se inyectó desde la región Junín hacia la campaña de Dina Boluarte y Pedro Castillo. Ese es un proceso que ella tiene que responder y que todavía muy pocos fiscales se han atrevido a hacerle la pregunta a Dina Boluarte y a los propios investigados de cuál fue el rol de Dina Boluarte en el lavado de activos de la campaña del 2021. Pero también tenemos el caso del pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón, un pago que ella coordinó con también Pinturita, con Guido Bellido, con otros líderes de Perú Libre, en donde supuestamente hicieron una colecta en la cuenta de Dina Boluarte para pagar la reparación civil del criminal Vladimir Cerrón. Bueno, claramente este dinero no sería parte de una colecta, sino sería parte de la corrupción generada en la región Junín. Por lo tanto, la señora está bien comprometida, y si Vladimir Cerrón mostraría una sola prueba, creo que cualquier fiscal lo pondría como testigo protegido, colaborador eficaz, porque claro, el caso sería un caso de importancia nacional al tratarse de la presidenta de la República, y eso es lo que el gobierno quiere evitar a toda costa. Entonces, mientras sea Dina Boluarte presidenta, no van a capturar a Cerrón. A mí me parece que no, me parece que es una utopía pensar que la persona más débil del proceso va a hacer todo el esfuerzo para matarse políticamente. No creo que vaya a ocurrir. Si ocurriera, va a ser contra las órdenes de Dina Boluarte. O sea, si Vladimir Cerrón va a ser capturado o sería capturado en el futuro, no va a ser por el ministro del Interior, no va a ser por Adriancel, no va a ser por Dina Boluarte, sino por algún policía o algún grupo de policías decentes que amen a la patria y que no se estén vendiendo al poder político. 8:52 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. César Combina, ¿cómo califica usted, cómo ve usted esta situación, entre comillas, repartija de las comisiones en el Congreso? Sabemos que Fuerza Popular, Perú Libre, APP y Avanza País siguen en el control de las comisiones en el Congreso. Bueno, el caso de la forma, de la modalidad de repartir las comisiones, no me parece que sea exactamente una repartija, sino que está planteada de esa forma. Es un círculo ya bien reglamentado en la tradición parlamentaria, en donde por mayor cantidad de miembros de bancada, el vocero de esa bancada tiene la prioridad frente al resto para ir eligiendo una comisión. Entonces, se hace una primera ronda, todos eligen una comisión, luego se hace una segunda ronda, todos eligen la segunda comisión, y claro, si tu bancada es muy chiquita ya no entra. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Con esta fragmentación, las bancadas no tienen una posibilidad de mantener ese ritmo tradicional de rondas para elección. Las rondas para elección lo que permiten es que nadie concentre solamente en un único partido las comisiones más importantes. En este caso, por ejemplo, si fuera solamente por votos, como ocurriera o como ocurre constantemente en la Junta de Portavoces, Fuerza Popular tendría presupuesto, fiscalización, economía, constitución y por ahí defensa. Definitivamente. Entonces, la rueda permite que esto no se genere, pero como son tan chiquitas las bancadas, tan fragmentadas, y además son casi... tenemos a más de 60, creo que congresistas que han cambiado de bancada, entonces es una situación muy irresponsable. Yo creo que el Congreso, quizás para el próximo año, o ahora que va a haber Senado y Cámara de Diputados, va a tener que repensar la asignación de comisiones, quizás hasta por sorteo, para evitar que justamente la población tenga la idea de que hay una repartija de cargos, por ejemplo, especialmente con comisiones importantes como Constitución, Defensa, o Economía y Presupuesto, ¿no? Que son probablemente las que más impactan en las políticas públicas. Señor Combina, efectivamente usted habló de una coalición que está gobernando por parte del Ejecutivo y el Congreso, y en el Congreso, obviamente en el Legislativo, se han distribuido varias comisiones. El partido de los Fujimori tiene la presidencia de 4 comisiones, Perú Libre va a tener el control de la Comisión de Educación, la de Justicia, Alianza para el Progreso y Podemos Perú liderarían cada uno 3 comisiones. En esta reconfiguración de
las comisiones en el Congreso continúa del mismo modo, ¿no? Esta coalición manteniéndose en el poder y obviamente trabajando en pared con el Ejecutivo. Definitivamente, y es una pena que la negación, es decir, que la visión de no entender que Podemos Perú, que ahora ha sumado a gran parte del castillismo existente y a gran parte del terrorismo existente en la política peruana, y Perú Libre, son enemigos políticos de la patria. Es decir, no estamos hablando que son enemigos de Keiko Fujimori, que son enemigos de César Acuña. Ellos en el fuero privado pueden ser hasta amigos, honestamente no nos interesa, pero otorgarle la Comisión de Educación, el futuro de todos los niños y jóvenes del Perú, a los impresentables de Perú Libre, que defienden el nombramiento automático de docentes, que no quieren la evaluación docente, que apoyan inclusive y que mantienen en el magisterio a personas vinculadas a violación. ¿Cómo es posible que se haga esta situación tan fácil? Que no se les haya ni siquiera exigido retirarse de la Comisión de Educación, es una vergüenza. O que se mantenga la Comisión de Justicia a manos de Perú Libre, que es el día de hoy liderada por un prófugo de la justicia. Y que en esta comisión, recordemos, se han hecho varias reformas para reducir la posibilidad de la participación de colaboradores eficaces, para reducir la posibilidad de allanamientos a organizaciones criminales, para facilitar la prescripción de delitos, beneficiando directamente a un expresidente del Congreso y a Vladimir Cerrón. Es decir, por un tema patriótico, las bancadas han debido de intentar bloquear la participación de Perú Libre y de Podemos en comisiones clave que terminan por afectar no los intereses de un partido, sino los intereses de todo el país. Sabemos de qué pie cojea Perú Libre, sabemos de qué pie cojea Podemos Perú y sus nuevos aliados castillistas, y realmente es una irresponsabilidad que piensen en armarse sus comisiones y no mirar lo más interesante para la patria y lo más beneficioso para los peruanos. Bien, muchísimas gracias, señor César Combina, salvo que mi compañero Aarón Salomón tenga una pregunta adicional. Gracias por su participación en Altavoz en Radio Vital. Sí, para terminar, César, ¿cómo es posible que Fray Vázquez, quien estuvo prófugo no sé cuántos meses, ahora esté libre? ¿Acaso no existe peligro procesal, peligro de fuga en su contra? Según señalan algunos, se ha convertido en colaborador eficaz, pero ahora está libre, burlándose de todos los peruanos, ¿no? Esto es parte del proceso de la Fiscalía y del Poder Judicial, que nos miran la cara y terminan los delincuentes burlándose de los peruanos. Fray Vázquez tiene un gravísimo peligro de fuga. Hablamos de alguien que no tiene trabajo, hablamos de alguien que ya tiene un historial de haber estado prófugo, hablamos de alguien que ha participado de una organización criminal en donde Juan Silva todavía sigue prófugo y nadie sabe dónde está. Entonces, con todos esos peligros procesales, el señor debería mantener una situación de control muy estricto, con muchas restricciones sobre su movilidad, sobre su presentación, sobre sus reuniones. Ya sabemos que, por ejemplo, en gran cantidad de fallos judiciales y de investigaciones fiscales se prohíbe a los investigados conversar entre ellos. Aquí, por ejemplo, Richard Rojas sigue despachando con Vladimir Cerrón y no pasó nada. Ahora Fray Vázquez va a seguir despachando con su familia y seguro lo vamos a lo vamos a ver en los próximos días visitando a Pedro Castillo en la prisión. Y no pasó nada. Es realmente una vergüenza lo que está pasando, y los peruanos vemos que la justicia también nos está traicionando. Vemos que hacen todo lo posible para ganarse esa grandísima desaprobación. De acuerdo, muchas gracias, César. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con César Combina, ex congresista, que ahora forma parte de las filas de Avanza País. Muchísimas gracias por su atención. 8:59, nos vamos ya. Hoy estuvimos con Jorge Luis Cárdenas, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Dina Group, justamente. Estuvimos también con la doctora Sonia Indacochea Cáceres, secretaria de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú, y también recientemente con César Combina, ex congresista. Muchísimas gracias, volvemos el día de mañana, Aarón, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias, hasta mañana a todos, a la misma hora, en el mismo lugar. Gracias, hasta el día de mañana. Hasta mañana.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café.